bueno, como todos sabemos, los pueblos originarios aquí habitaban estas tierras por más de 13.500 años o más, que esto representa más de 600 generaciones frente a las 10 o 12 generaciones que representan la llegada de los colonos. Entonces, tenemos una larga historia de presencia, y esto que estoy diciendo también lo corroboran últimamente los datos tomados del ADN a diferentes, ¿verdad? En diferentes cerritos de indio, ADN que ya se sabe que tiene más de 8.000 años de antigüedad en estas tierras, en lo que hoy es Uruguay. Entonces, tenemos una antigüedad muy grande, y bueno, y contar nuestra historia nos permite justamente empezar a descolonizar esa historia oficial que muchas veces desde la educación, con todos los dispositivos, ¿verdad?, coloniales, ¿no?, que son a través del Estado, los dispositivos sociales, culturales, pero principalmente educativos, nos imprimieron, ¿no?, en nuestras mentes esa idea de extinción. ¿De dónde parte esto de Uruguay, país sin indios? Uruguay, la Suiza de América. Parte justamente de lo que un estudioso que se llama Gustavo Verdecio, que es especialista, ¿verdad?, en estudios latinoamericanos, coloniales. Él habla de que Uruguay sufrió lo que le llaman en Estados Unidos settle colonialismo, que es un colonialismo de colonos, del establecimiento de los colonos. No sucedió como otras partes de América, que verdad que hubo otra forma de colonialismo, sino que este colonialismo de colonos sucede en Chile, en Argentina y en Uruguay, particularmente en el Cono Sur, que es que se van estableciendo, ¿verdad?, los españoles a través de las fortificaciones primero, ¿verdad?, ya los primeros enfrentamientos para formar los primeros, allá en 1573, los primeros enfrentamientos de Zapicán, con la expedición de Ortiz de Zárate, con Juan de Garay, a Bayubá, ¿no?, del 1573, ¿no?, ya en finales del siglo XVI. Bueno, durante 300 años se fueron estableciendo de una manera violenta, de una manera justamente de despojo, de esa mentalidad de ir despojando el territorio, de corrimiento, ¿verdad? Cada vez que se establecía un fuerte, por ejemplo, sabemos que Bruno Mauricio de Zavala intenta, ¿verdad?, fundar la ciudad de Montevideo, y no puede, porque vienen los charrúas y se los desmontan. Y así es que en una carta al rey, es que le habla al rey, le dice que aquí es la banda de los charrúas. Ya en esa época de Bruno Mauricio de Saray habla de la banda de los charrúas. Quiere decir que en esos momentos los charrúas estábamos aquí por el sur, y a veces uno tiene esas ideas, esos mapas mentales, ¿verdad?, que nos han ido imponiendo, de que, bueno, los charrúas estaban en el sur, pero no es así, es según la época y según el contexto histórico. Ya en el siglo... Ya en el siglo del 1700 al 1800, en el siglo XVIII, ya hubo un corrimiento de los charrúas hacia la otra banda, ¿no? Y ahí es que dicen que, bueno, que hay estas voces que aún han ido apareciendo últimamente, que los charrúas no son de acá, que los charrúas vinieron de Entre Ríos, y no es así tampoco. Porque cuando llegaron las primeras expediciones estábamos aquí, porque no había fronteras, no había estados, entonces estábamos en varias partes del territorio. Pero sí hubo un corrimiento, ¿verdad?, de los charrúas, y acá quedaron justamente lo que se llamaron los genoas, que ya hoy se sabe gracias al historiador Braco que son lo mismo que los minuanes. Y bueno, en esa época sí quedaron con más presencia en la documentación los minuanes, los ganoas, acá en estas tierras en el siglo. Pero ya en el siglo XIX, nuevamente están los charrúas aquí en este territorio en varias documentaciones. Entonces, hablar de que los charrúas no son originarios de acá es una falacia. O sea, originarios, ¿verdad?, somos desde hace 13.000, presencia indígena en Uruguay, hay más de 13.000 años. Entonces, lo que podemos conversar y debatir es acerca de que la presencia de los pueblos originarios tiene muchísima historia, ¿no?, y prehistoria.
pero justamente la historia es que es la que nos enreda a veces. Y este colonialismo de colonos que se va fundando, van fundando los pueblos y van desplazando a los pueblos originarios, llámense minoanes, que no es, esos etnónimos además son etnónimos basados en las crónicas, en los documentos. Vaya a saber cómo se nombraban a ellos mismos, ¿verdad? Es también todo un debate que surge actualmente de cómo nos llamamos, pero sí sabemos que los charrúas de la resistencia, los charrúas de la época artiguista, sí se autodenominaban charrúas y ya estaban en alianza con los minoanes. Fueron 300 años de resistencia. Y fueron 300 años fueron despojándolos y corriéndolos de sus propios territorios, y ya en el siglo XIX ya estaban al norte del Río Negro. Debe ser esta introducción histórica porque siempre es conveniente hacerla, pero también me gustaría más después profundizar más en el hoy, ¿verdad? Terminar profundizando en lo que somos hoy. ¿Por qué hablo de esta presencia indígena en el norte? Porque ya en la época de 1800, en la época de la sublevación artiguista, de la independencia, ¿verdad? Justamente de la revolución artiguista, ya los charrúas, los minoanes, bueno, estábamos en el norte, en esos territorios, en Arerunguá, en toda esa zona de Arerunguá, todo lo que es el norte del Río Negro. Y bueno, y sabemos que nuestros ancestros se plegaron a la gesta artiguistas en 1812. Y bueno, sabemos también que tenían una firme alianza con los minoanes ya en esa época, y sabemos que Artigas fue un adelantado en su época. Me gustaría hablar justamente para poner en contexto de los derechos indígenas, que hoy estamos luchando para que se reconozcan en Uruguay, y que para nosotros los derechos indígenas, el primero que los reconocen es José Gevarcio Artigas. O sea, para nosotros Artigas fue un adelantado incluso respecto a Bolívar, a Simón Bolívar y a San Martín, porque contemplaba los derechos indígenas en su ideario. Bueno, ya se sabe que en el reglamento de Artigas, por supuesto, estaban contemplados los negros, los indios, los ambos, en el reparto de tierras, ¿verdad? Pero me gustaría leerles una partecita de una carta que le manda en 1816 el general José Artigas al gobernador de Corrientes, José de Silva, Paraná, en 1815, porque él le manda un contingente de indios para luchar en Entre Ríos, y en un estrato, en una parte de la carta dice lo siguiente: yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen de por sí, para que cuiden de sus intereses como nosotros de los nuestros. Así experimentarán la felicidad práctica y saldrán de aquel estado de aniquilamiento a los que los sujetó la desgracia. Cuando sostenemos la patria, recordemos que ellos tienen el principal derecho, y que sería una degradación para nosotros mantenerlos en aquella exclusión vergonzosa que hasta hoy han padecido por ser indianos. Entonces, aquí es un fiel reflejo justamente del ideario artiguista, que contempla un reconocimiento no solamente en esta carta, sino en todo lo que es, en todo en todo el reglamento de tierras, en todos sus escritos, ¿verdad? El reconocimiento a una diversidad cultural y lingüística, un respeto incluso a la religión, a la espiritualidad, en las instrucciones del año 13, un respeto también a las autoridades tradicionales, porque sabemos cuando había en las asambleas, ¿verdad?, en la época artiguista, en la época de la provincia oriental, cuando se reunían en esa asamblea, se reconocían a los caciques guaraníes, a los caciques charrús ¿verdad?, como representantes de estos pueblos de indios. Y bueno, y también que contemplan el reglamento de tierras de 1815 una devolución de tierras, ¿verdad?, no solamente a los indios, como le llama Artigas, sino también a los zambos, a los criollos pobres, ¿verdad?, a los afros, y bueno, es para nosotros también un reconocimiento que le hacemos al gran Oberá Cuaraí, que así lo llamaban nuestros hermanos guaraníes, ¿verdad?, a Artigas, ¿verdad? Entonces, después de que Artigas emigra al Paraguay, es traicionado, ¿verdad?, es mandado a matar incluso por Rivera, ¿verdad?, traicionado por el general Frutuoso Rivera, es que
los charrúas, el contexto cambia. Si bien algunos indígenas y afros lo acompañan, ¿verdad?, hasta Paraguay, la gran mayoría queda por acá y por Entre Ríos y por el sur de Brasil, pero el contexto cambia completamente. Y si bien en 1828 el cacique Guaymaca Perú había acompañado al general Fructuoso Rivera en la guerra contra las misiones, en 1831 se gesta dentro del gobierno del general Rivera una campaña de limpieza de los campos, una campaña de exterminio que, bueno, que se arma en secreto y bueno, que concluye con el genocidio de Salsipuedes y demás matanzas que ustedes muy bien sabrán, ejecutada desde 1831 hasta 1834, ¿verdad? O sea que una serie de matanzas luego de Salsipuedes. Y en 1830 nace el Estado uruguayo, ¿verdad?, con la jura de la Constitución. Entonces nosotros siempre decimos que el Estado uruguayo se gestó justamente encima de este genocidio, porque incluso Rivera tenía encargado estas tierras. El genocidio no fue casual, el genocidio de las matanzas, el objetivo último son los territorios, ¿verdad? El querer esos territorios, porque Rivera tiene compromisos, deudas con brasileros, ¿verdad? Porque en este genocidio, ¿sabes si puedes? No solamente participa y lo ejecuta el Ejército Nacional, sino que también es como que fuera una triple alianza, ¿verdad?, de ese momento, porque también participan fuerzas del capitán Barbosa, del capitán Barbosa de Brasil, del Imperio de Brasil en ese momento, pero también las fuerzas del general Lavalle, que vienen desde la Argentina, y estaban aquí en estas tierras, y ayudan. Entonces con un ejército de 1.200 hombres, los embaucan, es una vil emboscada, los llevan con el engaño de que para ir a recuperar un ganado que había robado Brasil, con ese engaño le hacen el convite a todos los caciques, y bueno, no todos concurren, hay dos, el adivino y el gordo, que desconfían y se van para rumbo al norte, ¿verdad?, Brasil, no llegan al convite, pero todos los otros caciques concurren, y aproximadamente 450, 500 charrúas son nucleados ahí, les hacen dejar las armas, y bueno, y ahí fue una masacre, con armas de fuego, ellos están desarmados, y ahí se produce una masacre total. De esa masacre hay 300 sobrevivientes que traen caminando hacia Montevideo, y en el camino son repartidos, es lo que se llama el famoso reparto, donde se van repartiendo las mujeres, los niños, los ancianos, que fueron perdonadas sus vidas, ¿verdad?, y algunos guerreros, pero los guerreros no son repartidos, generalmente son repartidos las mujeres, los niños, y se han separado los niños de las madres. Y cuando llegan a Montevideo, que por un poquito más de 100 llegan, se hace también un reparto, y aquí son separados los niños de pecho, de los brazos de la madre, y hay un documento excepcional, diría yo, muy rico para nosotros, que son las damas de la sociedad, que le mandan en el Diario Universal una carta a Rivera pidiéndole que devuelvan esos niños, esos bebés de brazos, porque ya no pueden ver ni sentir a las mujeres charrúas llorar y arrancarse el pelo de dolor cuando les arrancan los niños de pecho. Entonces es un documento exquisito que hoy se conserva. Entonces este fue un etnocidio, un genocidio, perpetuado sin ningún... o sea, tan inteligentemente, porque de ahí es que al repartirse, a separar los hermanos entre sí, la lengua muere, y muere parte de la cosmovisión de los pueblos, que la lengua transmite en cada vocablo, en cada sonido, esta cosmovisión. Y ahí, ese es lo que queda es Salsipuedes, todavía no ha sido reconocido como genocidio matanza, igual a exterminio. Entonces lo que queda en el ideario, y este también colonialismo que sigue, que continúa, que también los criollos sostienen y continúan con este colonialismo, con el colonialismo interno que se le llama, porque ya es al interno de aquí, ya no es de España que viene con el colonialismo, sino que los mismos criollos son los que reproducen este colonialismo, es a través de esta ideología, ¿verdad?, y los dispositivos estatales que siguen estableciendo que esta permanencia de esta imagen, esta imagen de extinción, ¿verdad? Esto es una representación simbólica.
Bueno, disculpen esta introducción que me gusta hacerla porque es como parte del contexto de entender el presente, si no entendemos el pasado. Quisiera retomar un poquito esto porque en realidad desde 1831 hasta la actualidad hay mucha agua pasó bajo el puente. Después del genocidio, ¿verdad? Justamente empezó toda la época del establecimiento del Estado-Nación de la República Oriental del Uruguay. Y bueno, empezaron toda una campaña, ¿verdad?, de lo que se le llamó la barbarie versus la civilización versus barbarie, ¿verdad? Y justamente el alambramiento de los campos también tiene que ver todo lo que es, después de Salsipuede, bueno, hubo un reparto de estas tierras, que hasta el día de hoy quisiéramos que alguien pudiera investigar un poquito más qué pasó con las tierras que habitaban los charrúas, a nombre de quién fueron a parar, ¿no? Sabemos que fueron repartidas a varias familias de estos brasileños que yo contaba que tenía compromisos, pero también a otros criollos. Y bueno, y pensar un poquito, repensarnos, ¿verdad?, desde la historia, desde el ángulo de los descendientes, ¿no? Que desde estas familias que quedaron, que fueron repartidas, y que bueno, que nosotros provenimos de allí, ¿verdad? Es así que bueno, que sabemos que nuestros bisabuelos, ¿no?, se convirtieron en gauchos, los que restaron, los restos, los remanentes, y muchas veces fueron a parar a lo que llamaron los pueblos de ratas. Hubo tolderías charrúas hasta el año 1863. Leonel Cabrera, que es un arqueólogo que es profesor de la Facultad de Humanidades, él habla de que hubo remanentes hasta 1863, una toldería ya en el Cuarén. O sea que el cacique Cepé, que murió a fines del 1860, 1867 creo, ahí más o menos murió, que se supone que el cacique Cepé, que vino de Brasil, es el mismo que cacique, los estudiosos, los historiadores, dicen que podría ser el mismo que es Polidoro, que estuvo en Salsipuedes, y que volvió, ¿verdad?, con el nombre cambiado de Cepé, que vivió en una estancia en Tacuarembó hasta que lo mataron, lo asesinaron en una pulpería, le dieron caña con veneno, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy están los descendientes de este cacique Cepé en Tacuarembó. Yo conozco a muchos de ellos. Y bueno, y decirte del remanente, de la continuidad que hubo, porque nos queda eso fijo, ese tan fuerte paradigma, o no, más bien imaginario, más que paradigma, sí es un imaginario de la extinción, ¿verdad? Porque a nosotros mismos nos hicieron creer que ya no existíamos. Por ejemplo, yo les voy a contar que yo me enteré recién a los 18 años de que mi abuelito era un charrúa. De que era charrúa, porque mi mamá nunca me lo había contado. Recién a los 18 años una tía mía me lo cuenta. Cuando yo le pregunto a mi madre por qué nunca me lo contó, me dice que porque tenía miedo que me discriminaran. Ella fue una persona que muy discriminada, muy humilde. Bien, mi mamá trabajó desde los 5 años, la mandaron a trabajar de estancia en estancia, se crió prácticamente fuera de su casa, sin su identidad familiar, y bueno, tiene una historia muy triste, muy dura. En las estancias muchas veces la quisieron violar, los dueños de las estancias, los encargados, y bueno, y muchas veces estas historias, ¿verdad?, de que venimos de las estancias es muy repetida. Cuando nos juntamos y contamos nuestras memorias familiares, es recurrente. Casi todos tenemos un abuelo, una bisabuelo que viene de esa estancia. Y bueno, y este borramiento de la identidad, que es también un pacto de silencio, ¿verdad?, entre las mismas familias. Yo hablo de familia porque como nos desmembraron, ya como comunidades, como tolderías, ya no existíamos después de Salsipuedes. Bueno, ya hay alguna remanente, ¿verdad? Pero ya en el proceso de gauchización, ¿verdad?, nos fuimos desarmando como comunidad, como el vínculo comunitario se desmembró, ¿verdad? Nos desmembraron, no es que quisimos separarnos, sino que nos desmembraron, nos robaron esa identidad, ¿verdad?, indígena, charrúa, llámese también guaraní, porque también los guaraníes sufrieron un proceso justamente de un proceso de matanzas, de tal la cacica Luisa Tirapuré, que ya también en la segunda mitad del siglo XIX también tuvo un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno de Uruguay. O sea que también los guaraníes fueron despojados, ¿verdad? Y también los guaraníes fueron vieron resistencias, pero también ellos finalmente, el pueblo de San Borja del Xí fue
que tuvo esa resistencia, ¿verdad? A través de esta cacica, esposa del cacique Tiraparé, que se llamó Luisa Tiraparé, terminaron incendiándoles, ¿verdad? Todas sus casitas, su aldea, y bueno, también ellos sufrieron igual que los charrúas, o sea que no solamente los charrúas, no es decir solamente charrúas, sino pueblos originarios, todos los pueblos originarios sufrimos ese despojo, ¿verdad? Esas matanzas. Entonces yo diría que ese borramiento de la identidad fue muy bien pensado y fue en todo el Cono Sur, de la misma forma. También les pasó, también, aunque no puedan creerlo, a los mapuches, porque los mapuches también han tenido un resurgimiento, han tenido una reemergencia en los últimos años. Muchas en la época, justamente, principalmente en la época de Pinochet, ¿no? Tuve un batacazo impresionante, las comunidades fueron separadas en lotes, ¿verdad? O sea, no, la propiedad colectiva en de sus territorios que aún conservaron son desmembrados también en la época de Pinochet, en la dictadura, pero aquí fue mucho antes, ¿verdad? Muchísimo antes. Y bueno, está el general Roca, que hizo el terrible genocidio en la Patagonia. También nosotros venimos de pueblos, son pueblos hermanos, porque el pueblo tehuelche es como un pueblo hermano, tenemos vinculación incluso en genética de ellos, y bueno, y tenemos la misma forma de vida, y también sufrieron un genocidio, mucho después, ya mucho después de ese fue. Entonces, esta forma, este formato de genocidio, para desplazamiento también, y por causa de los territorios, es un modelo que se repitió en Chile, Argentina y Uruguay, y en muchos países más, pero de esta misma forma, y hubo mucho más mestizaje en otros países. Acá, por ejemplo, nosotros, si bien tuvimos proceso de mestizaje, ¿no? Nadie habla de que somos mestizos, no hay un concepto no hay una categoría mestizo. Está la categoría indio, ¿verdad? Que en la época colonial, en la época de la colonia, es una categoría colonial, ¿verdad? Luego viene, ya más adelante, ¿verdad? Con todo el movimiento indigenista, viene la categoría indígena, ¿verdad? Que ahí surgen los derechos indígenas de los pueblos indígenas. Pero es un proceso, ¿verdad?, que de adentro para afuera, desde los descendientes, lo que les puedo contar es que es todo un silencio y una memoria que fue una memoria subterránea, lo que hoy llamamos una memoria subterránea, y que también los antropólogos hablan de esta memoria, estos silencios, que más bien son unos silencios en las familias, que son unos silencios que yo le diría de palabra, porque en las prácticas culturales, desde cómo prender el fuego, de qué leña usar, que usaban, eso lo tenía mi mamá, cada a las 5 de la mañana se levantaba y lo primero que hacía era hacer un fuego y se sentaba de cuclillas, ¿verdad? Y esa forma y ese vínculo con el fuego, con la luna, cada vez que nace un niño nosotros lo presentamos a la primera luna llena, eso no está en ningún documento, pero esos son remanentes de la memoria oral, esa memoria oral que yo les hablo, subterránea, y que se practicaba, estas cuestiones se practicaban de la puerta de la casa para adentro, como con vergüenza, bueno, esto lo hacemos porque tenemos todavía esas creencias, pero que nadie se entere, porque si no nos van a perseguir, porque así sucedió luego del genocidio de Sasepue. No fue un genocidio así en 1831 y ya se terminó todo, no, fueron sucesivas matanzas y fueron una persecución también a través de la educación. Porque no olvidemos, y está bueno también traerlo al tapete aquí, que si bien Varela fue un gran adelantado, estamos muy agradecidos por la laicidad de la escuela pública, la escuela laica, gratuita, obligatoria, pero también Varela tenía ese diario, ese paradigma de civilización versus barbarie, que en su época era la que existía, que también la tuvo en paralelo Sarmiento, ¿verdad? Que Sarmiento era su diario, ¿verdad? Sarmiento era súper racista, como ustedes sabrán. Pero Varela también en sus escritos habla de llevar la civilización, de que en el interior profundo todavía se practicaban estas cuestiones que eran como de atraso, ¿verdad? Estas creencias, no sé cómo le decía exactamente él, pero hablaba de que eran como remanentes que eran como de ignorancia, de atraso, estas creencias, ¿verdad? Que yo le hablo por ejemplo, de creer en la luna, de cortar la tormenta con el hacha, de muchas, de curarse con plantas, y bueno, de tener esa cultura indígena
y sin decir que son indígenas. Yo he visto fotos incluso de las escuelas públicas. Hay una escuelita que es importante el trabajo que hoy están haciendo también las arqueólogas jóvenes, ¿no? Hay un libro que les recomiendo que se llama Más cerca del cielo, que es de Moira Sotelo, que es una arqueóloga relativamente joven, ¿no? De esta nueva camada, después de López Más, que son alumnas de López Más también, que justamente ellas hacen una investigación en toda la zona donde aparecen los vestigios indígenas que les llaman las cairnes, porque Darwin cuando llegó aquí, que pasó por las sierras de las Ánimas, y que vio estos cairnes, que son los amontonamientos de piedra, o conos de piedras también se ven, que son círculos de piedra, que son amontonamientos de piedra en diferentes formas, también hay conos, y Darwin los descubrió ahí, los registró en su diario de viaje, ¿verdad? Entonces ellas toman ese nombre cairns, en inglés, bueno, que son estos amontonamientos de piedra, y que esta antropóloga se dedica a estudiar, y en este libro, que es para niños, pero es muy recomendable también para todo el público, ella saca a la luz una foto antigua de la escuela del Cerro de la Aldea, y yo conozco ese lugar, y conozco mucha gente de ese lugar. Me impactó las imágenes de los niños, todos cortaditos el pelo, parecía esas imágenes no sé si ustedes han visto de las escuelas de Canadá, o de los aborígenes de Australia, de que a los indios, a los nativos nativos de Canadá les ponían todas esas ropitas, todos vestidos igual, les cortaban el pelo, todos igualitos. Bueno, esto es idéntico, idéntica esa imagen. Y todos caritas, todas facciones indígenas, todos morochitos. Entonces, esa es la culturación, ¿verdad? ¿Y de qué forma? Una forma muy violenta. Muy violenta porque es la prohibición, es prohibir esa cultura y ponerle otra encima. Es como que querer acallar la raíz, nuestra raíz, pero la raíz es porfiada, la raíz es emergente, y las raíces son resurgentes, desde abajo de la tierra aprovechan una grieta y surgen y resurgen. Y en la década del 80, ya cuando venimos de esos gauchos, de ese silencio, resurgimos ya antes de la salida de la dictadura, como una compañera del liceo hace poco me hace acordar que cuando estábamos yendo a esas reuniones clandestinas de reagrupar nuevamente el Frente Amplio allá en Paysandú, que yo hablé en una de estas reuniones más grandes sobre el genocidio de Salsipuedes, porque en realidad fue en el año 84, porque yo venía de ver la obra de teatro Salsipuedes, de Alberto Restucia, ¿se acuerdan? El Salsipuedes de Restucia, que fue muy impactante. Fue un antes y un después para muchos de nosotros, y bueno, y ahí conmovida por esta historia, que la verdad que yo conocía en parte, pero me movilizó hasta las tripas. Yo ya sabía en el año 81, me enteré de que mi abuelito era charrúa, y en el 84 haber estado a obra de teatro, y bueno, me decidió a optar por mis raíces, por luchar por esta visibilización, esta causa, que surge en los 80, desde el arte. También está Nelvia Romero, no sé si ustedes, algunos artistas, los han escuchado nombrar, bueno, que tiene una instalación que estuvo en el, ¿cómo llaman? En el yo la vi en el notariado. Creo que fue en el 80. Estaba en la sala y hizo una performance. Exactamente, yo lo vi ahí en el notariado. Y yo estuve ahí cuando la hizo. Qué increíble, Guillermo. Qué lindo, qué linda historia compartida. Pues sabes que a veces a los chores que hoy se reconocen como una fuerza charrúa, no saben todo esto. Y piensan que de Durazno. Ella es de Durazno y es descendiente de guaraní. Y es descendiente de guaraní. Espectacular su trabajo. Lo redescubrí hace como ya cuando ella lamentablemente ya estaba fallecida, pero yo tuve el honor de conocerla ahí. Fue profesora mía. La galería notariada. ¿Lucía? Fue profesora mía. ¡Qué conexión! Bueno, esas son cuestiones que teníamos que reflotar. El trabajo de Nelvia Romero, no sé si ustedes han leído el trabajito esto que está hay como un relato de todo que está en el INPO, creo que lo publicó el INPO. Yo lo tengo, si quieren lo puedo compartir, que está excepcional todo. No sé si el Museo de Blanes creo que lo saca. Yo no tuve sé. profesora en el Ministerio de Cultura, en el 2000 y algo.
Claro, muere en el 2015 en Elvia. Pero son Sí, los sí, sí. gestores también de este movimiento, porque hay que decirlo así. Mm, Somos los sí. descendientes, pero con la ayuda de todo este movimiento cultural, desde el arte, pero un arte político. El arte es esencialmente una herramienta política, al servicio de las memorias ocultas, de las memorias silenciadas, de las injusticias históricas. Entonces, viene todo. ¿Por qué es después de la dictadura que se resurge el movimiento charrúa? Y el movimiento indígena y el movimiento indigenista, porque todos estos artistas eran indigenistas. Porque justamente se da el contexto. Empiezan a correrse los velos de la historia, empieza a cuestionarse la historia oficial con la memoria reciente, con todo el también genocidio perpetrado por los 30.000 desaparecidos en Argentina y los miles de desaparecidos aquí. Entonces se da un contexto que empezamos a hablar de memoria desde las raíces. Incluso Crisol tiene una pancarta que creo que en el año 2012 la pone en la Plaza Libertad para un 12 de octubre, impunidad desde las raíces. O sea, el Estado uruguayo viene de esta impunidad desde las propias raíces, desde el genocidio de Salsipuelo. Entonces, estas cosas se repiten, estas masacres se van repitiendo. Cuando no se reconocen, cuando no hay una concientización, se vuelven a repetir. Entonces, este contexto de los 80 es muy favorable y ahí es que surge la primera organización, que surgimos en 1989, que es la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, ADENCH, a la cual yo me sumo. Incluso en el año 89 yo conozco a ADENCH en un conversatorio que dio Rigoberta Menchú, antes de ser Premio Nobel de la Paz. Vino a Uruguay varias veces, ¿verdad? Pero en esa vez ella dio una charla, yo fui y ahí conocí a los hermanos de ADENCH. Bueno, me sumo a ADENCH y bueno, empezamos a trabajar ahí, y bueno, fueron los primeros años, del 89 hasta el 92, que yo estuve, después me fui a vivir al interior, y bueno, y en estos años, la verdad que se avanzó muchísimo, porque si bien nosotros nos decíamos descendientes, era como una identidad que todavía no nos animábamos a empoderarnos de ella, porque nosotros sentíamos, bueno, los bisabuelos eran los charrúas, ellos eran los charrúas, porque ¿qué pasa? La sociedad en que vivimos, nos tiene congelados en el tiempo. Uno habla de charrúas y bueno, esa imagen de los 4 charrúas llevados a Francia, que ustedes muy bien saben que estos 4 charrúas fueron sobrevivientes de Salsipuedes, y que están ahí en el Prado inmortalizados, ¿no? por este Prat, ¿no? El escultor, pero muy bien hecho, ¿no? El monumento del Prado, excelente. Y bueno, y estos charrúas que el francés de Curel le pide a Rivera, ¿viste?, permiso para llevarlo, que eligió los mejores. O sea, Tacuabé, que era el más joven, el más fuerte, era domador de caballos. Laureano Tacuabé, que había nacido en el departamento de Paysandú. Recordemos que en esa época el departamento de Paysandú también incluía el departamento de Tacuarembó, o sea que podría haber nacido perfectamente en Tacuarembó, era un solo departamento. Estaba María Micaela Guyunusa, que también está el acta de nacimiento, es también, así como Laureano Tacuabé, son bautizados, ¿no? Está el acta de bautismo. También que era una charrúa, Guyunusa había estado en el éxodo del pueblo oriental, tiene una larga historia Guyunusa, y también era la compañera del cacique Baimaca, Perú, y había tenido un niño, y cuando la llevaron a Francia, o sea, en este de reparto de niños, la separaron de su hijo de 8 años, que había nacido a orillas del río Negro, a orillas del río Eso también lo sabemos, hay documentación al respecto. O sea, que eso nadie lo sabe. También habla de Guyunusa, del parto, del hijo que tiene en Francia, pero no saben que acá también tenía un niño, que también fue desmembrado, que fue repartido, así como se hizo también en la dictadura, con los militares, ¿verdad?, en las dictaduras. Es lo mismo, es la misma historia prácticamente. Pero bueno, Guyunusa, en el camino, en el viaje, en el Nefaetón, en barcos que ellos fueron embarcados en 1833, cambia de pareja porque había mucha libertad. En el mundo charrúa las mujeres se podían ir, tenían esa libertad de separarse y ir irse con otro hombre, ¿verdad? Otro compañero. Y ella se hace pareja de Tacuabé. Por eso es que allá en Francia, cuando llegan a Francia, ¿verdad? Y ellos son exhibidos como en un circo, o sea, exhibidos como animales enjaulados, y donde cobran entrada, ¿verdad?
eran justamente lo que se le llamó los zoológicos humanos, que no solamente a estos 4 charrúas, sino que también fueron exhibidos Tehuelche, Selman, hasta indígenas de todos lados, hasta de Norteamérica, que llevaban en esa época, era como normal, ¿verdad? Era justamente la etapa, la época justamente de las exhibiciones de París, que también que se exhibían todas las rarezas, en los circos, ¿no? Que las personas que tenían, que se 3 piernas, esa época, ¿no? De esa mentalidad de exhibición de lo diferente, ¿no? Y bueno, y estos salvajes, así, entre comillas, así como le decían, que fueron exhibidos, fueron muriendo de a poco en París, porque no aguantaron el clima y no aguantaron ¿cómo se llama? El traslado, el despojo, el salir, el exilio, no lo aguantaron, y fue muriendo uno por uno. Y ahí también murió desarraigo. Musunusa, ¿verdad? ¿Cómo? El desarraigo. Exacta, esa es la palabra adecuada, que también sufrieron tantos uruguayos en la La dictadura. pérdida, la pérdida de la raíz. Mónica, Exacto. todo lo que tú estás diciendo está en la línea de nuestras preocupaciones como conversatorio, que es decolonizar, y esto es altamente decolonizante. Y yo me pregunto, yo qué sé, una cosa, nosotros tenemos una historia oficial en donde se narran acontecimientos, en donde el país empieza a ser como una cosa sola, como un estado y un territorio, que está desligado de todo el resto del territorio. Eso nos complica mucho la comprensión de todo esto. Digamos, se pone los guaraníes son los indios de Paraguay, los charrúas los del Uruguay, como que cada uno tiene su indio propio. Entonces, a mí me parece que una cosa importantísima sería que se pudieran establecer historias que contemplen toda la historia, es decir, incluso más totalizante, como digo yo, es decir, vinculante con otras partes del territorio, y que expliquen un poco, porque estas historias tú la estás narrando muy bien, está narrado en algunos libros. Es una pregunta que te hago yo, me parece que como que del mismo modo pasa con el mundo de los afrodescendientes. En definitiva, sí, se conoce todo lo que pasó, sí, el conventillo de medio mundo, todo eso, pero es una historia aparte. No está integrada en el conjunto de toda la historia. A mí es una preocupación. Evidentemente, la barbarie todavía existe, es decir, existe solapada, existe bajo piel. Hay una barbarie, digamos, de ese tipo. No sé si es lo que se entiende lo que te comento. Totalmente, yo creo que es una deuda que tenemos también el movimiento charrúa de Uruguay, si bien tenemos mucha conexión con los afros, incluso el CONACHA, que es la organización a la cual yo pertenecemos, tiene un convenio, ¿verdad? Un convenio de colaboración mutua con Mundo Afro, hemos trabajado juntos en muchas instancias, pero igualmente falta mucho por unir. Yo creo que esta es una historia de que debemos unirnos porque estábamos integrados. Pero claro, los charrúas, como que también tenían una particularidad. Era como de doble sentido, porque por un lado, en sus tolderías, o sea, ellos les abrían las puertas muchas veces a los afros que se escapaban, a los esclavos, que buscaban la libertad, ¿verdad? Y que muchas veces venían incluso, porque aquí la abolición de la esclavitud sucedió antes que en Brasil, ¿verdad? Entonces muchas veces venían corriendo desde Brasil hacia acá. Y acá mismo ellos sabemos que hubieron muchos afros en las tolderías. Y se mezclaron, hay mucho sangre afroindígena. En Uruguay hay más de lo que se espera. No saben ahora que están surgiendo los afroindígenas. Y ahora hay personas jóvenes que se llaman, yo soy afroindígena, no soy ni afroindígena, porque tanto tengo la identidad afro como tengo la indígena. Entonces, hay todo un movimiento que está surgiendo afroindígena, eso no hay duda. Pero el tema es que tanto los minuanes como los charrúas, que ya lo último, yo creo que había una alianza que se llamaba, ya el nombre charrúa era un nombre político, porque cuando le preguntan, Paul Rivet lo tiene muy documentado, ¿verdad? En su libro, los últimos, de Ernest Charrúa, los últimos charrúa, que describe todo el francés, ¿verdad? De todo lo que pasó allá con los 4 charrúa y Baimaca, Perú. Él dice que es de Charrúa. Cuando le preguntan de dónde es, ¿saben de dónde responde? Yo soy charrúa nacido en las nacientes del Ibicuí. Eso es lo que responde Baimaca.
O sea que ni siquiera es de la República Oriental del Uruguay, nacido aquí. Y acá lo enterramos, lo enterramos a Guaymaca en el Panteón Nacional, como héroe nacional, ¿no? Tuvo tratamiento de héroe nacional. Por eso yo quería decir que ellos, si bien tenían una apertura y también recibían a los criollos, que se escapaban muchas veces, por ejemplo, recibieron a un contingente, en 1825, un sargento que se llamó Benito Silva, que él se escapa del ejército de dragones, porque hubo una sublevación, hacen una sublevación porque vienen los porteños a atacar Durazno. ¿Y dónde se va a refugiar con sus hombres? En una toldería charrúa en 1825, contra los porteños, escapándose de los porteños. ¿Y qué pasa? Los charrúas lo acogen y vive 5 meses con los charrúas. Y tanto es así que lo eligen cacique de guerra y le llaman Suaj Silga. Y esto está todo documentado en lo que se llama el Códice Vilar de Bo, que muy pocos conocen lamentablemente, que son unos escritos, es un documento, letra y puño de Teodoro Vilar de Bo, que aparte de ser médico, era un historiador autodidacta, nato, y que él se tomó, yo les convido, son unas pocas páginas a que lo estudien, porque ahí está el registro de los pocos vocablos que quedan en 1841, cuando lo escribe, y que uno de los relatores es Benito Silva, ya unos años después, ¿no? En 1825. Yo no sé, en 1841 lo publica al Códice Vilar de Bo, pero quizás fue en esos años que él le hace él cuenta todo lo que el sargento que sabe hablar la lengua, le cuenta, que aprendió en esos 5 meses a hablar la lengua charrúa, de todos los vocablos que se acuerda, y los coteja con otra informante de Vilar de Bo, que es la China de Arias, así la nombra Vilar de Bo, la China de Arias. Arias no es el apellido, la China, ¿vieron la China? China porque se le decía China a las mujeres indígenas, por sus rasgos. No es que sean de la China. Los gauchos, de la China, ya en esa época. Y la China de Arias, ¿por qué? Porque Arias era el estanciero que la acogió, o sea, en el reparto fue a dar al departamento de Colonia, que ahí está Arias, que tenía los campos Arias, y ni siquiera le llama por su nombre. Es como algo tan fuerte para nosotros, pues la China cuyo amo es Arias, la China de Arias, propiedad de Arias. Entonces, esa China de Arias también le dio vocablos, y ahí los coteja, y son casi lo mismo, solamente hay una palabra, de tit, que es el número 3, porque hay un sistema de numeración, que está ahí en el Códice de Vilar de Bo, gracias a Vilar de Bo, hoy lo tenemos, que los números del 1 al 10, por supuesto que contaban más, pero en esa época solamente se quedaban del 1 al 10, y uno de ellos le dice de tit, y el otro le dice dati, pero es igualito. Entonces, está interesante porque ahí se ve la apertura que tienen los charrúas en sus tolderías. Cuando abrían las puertas, las abrían. Pero también hay que decir que ellos iban en el éxodo, por ejemplo, o sea, sabemos, por el diario, hay un diario que es muy impresionante de Damaso Antonio Larrañaga, que escribe en 1816 también, creo que de Montevideo Paysandú, que es muy interesante de leer, que él habla que los charrúas, que él llega, él hace ese viaje en carreta y llega, ¿verdad?, a la Yui, creo, para estar con Artigas, para entrevistar, y habla de las familias minuanes, habla de cómo Artigas comía con las familias minuanes, y también habla de que los charrúas estaban allí, pero acampaban a unas leguas de distancia. Y siempre en toda la documentación están juntos, pero no entreverados. Eran muy reacios a juntarse. Si bien ellos le abrían las puertas cuando ellos querían, pero nunca estuvieron por ejemplo, en el ejército incluidos. Artigas tenía hasta un escudo de 25 charrúas, pero siempre acampaban como que eran reacios al mestizaje. Y eso, bueno, pues por eso que los tuvieron que, o sea, es por eso que fue Salsipuede. En cambio, los guaraníes, que fueron introducidos en 1828 por Rivera, eran más, o los tapes, que fueron los que construyeron las iglesias, eran más propensos al mestizaje porque ya estaban cristianizados, entonces era mucho más fácil que se mezclaran. Los charrúas eran muy resistentes, por eso es que los tuvieron que arrinconar, o sea, no podían, entre comillas, aculturarlos, domesticarlos, porque ellos estaban un rato en las misiones y después se escapaban, y seguían por fuera, o sea, siempre eran los infieles, ¿verdad? Los infieles.
Por eso yo digo que los charrúas tuvieron una historia muy particular. Yo digo charrúa minuán, el complejo charrúa minuán. Quebraco le habla, complejo charrúa minuán, porque ya esa época ya estaban súper mezclados. Los yaros ya no estaban, ya habían sido extinguidos, ¿sí? Y los que prevalecían eran los guaraníes, en esa época, ya en 1831, y los charrúas, y el complejo charrúa minuán. Por eso son historias muy parecidas, pero también tienen sus particularidades con los otros. Pero eso está muy interesante, de poder contar una historia descolonizadora desde estas injusticias, de estos pueblos, porque son pueblos que también los afros traían su cultura, si bien acá hubo una homogeneización de la cultura verte afro, pero ellos traen una cultura de diferentes partes de África. Y bueno, estaría bueno contar nuestras propias historias juntos, que yo creo que el mejor momento, la mejor lectura la tuvo Artigas y los que lo acompañaban en su diario, ¿verdad? El sistema federal fue la mejor ensayo, vendría a ser, de una cosmovisión intercultural. Artigas, Una práctica intercultural. Artigas hablaba de los pueblos hablaba, no de una nación, de los pueblos. Eso era, y el abuelo de Artigas, yo recuerdo haber leído hace mucho, de pronto mi memoria me falla, el abuelo de Artigas era una persona que tenía una comunicación muy grande con los charrúas, y cuando había algún problema, el viejo se metía, se iba de Montevideo, cuando había algún problema, iba, hablaba con ellos y lograba arreglos. Es decir, eso era la raíz de Artigas, está también en su familia. Yo creo que tú tenés mucho para comentar, Mónica, y está todo el tema digamos, de los reclamos que ustedes están haciendo ahora a través Mónica es coordinadora de los grupos de los originarios pueblos indígenas en Uruguay. Entonces ella es la vocera y nos puede contar en algún momento, no sé si ahora, pero te invitamos para otra oportunidad para que nos digas en qué están esos reclamos. Creo que es la ley 1169 de la OIT, ¿no? Que es un reclamo Exactamente. de los pocos países, el Uruguay, que no la está llevando a cabo. Exactamente. Por supuesto que nuestra historia del movimiento indígena en Uruguay es largo y también comprende, por supuesto, a los hermanos. No hay que olvidar el pueblo Mbiá guaraní, que habita también estas tierras. Hay que seguir hay que olvidarlos a los Mbiá guaraní. Con esta historia hay que seguir, Mónica, y nosotros queremos seguirte escuchando en otras oportunidades si es posible. Porque es largo todo. Estaría bueno si ustedes quisieran, para el miércoles que viene yo podría continuar con este conversatorio y dar un poco la visión actual, ¿verdad? La visión desde los 80 hasta ahora, cómo hemos caminado, cuál ha sido nuestro proceso. Y actualmente estamos en esta coordinadora con los hermanos guaraní también, y cómo pudimos finalmente nuclearlos en esta coordinación que estamos haciendo, porque entró al Parlamento un petitorio para la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por primera vez entra al Parlamento. Por ahí hay un micrófono. Sí. Mónica, está Luis y después Rubén para decir algo. Dale, Luis. Escucho. Mónica, bueno, hermana, un placer saludarte y bueno, pues escucharte también esas historias, ¿no? Pero quería yo a ver si nos puedes facilitar, pues me llamó la atención muchísimo la carta de Artigas que le hace, la que la leíste, ¿no? Sería interesante si la puedes compartir. Y por otro lado, la pregunta es, bueno, como comentario, digamos, cortita, es muy común a todos nuestros pueblos el nivel de coloniaje al cual hemos sido sometidos los pueblos indígenas, pero sin embargo, también ahí como que en este momento creo que ahí de a poco se va caminando hacia desarticular ese andamiaje del coloniaje. Aunque es muy duro y difícil porque las castas dominantes todavía están ahí intactas y no se les puede mover. En ese sentido, digo que ahí acabas de decir que está entrando un proyecto para que se pueda implementar o se apruebe del convenio 169 de la OIT.
pero ¿qué otras acciones, qué políticas de Estado existen en vías del reconocimiento, por un lado, y por otro lado, en vías de la descolonización, ¿no? Del reconocimiento de los pueblos como en su integridad? Porque a veces se cometen errores graves, como en algunos estados, que por ejemplo en la Argentina, cuando se hizo la reforma de la ley de la educación, hicieron una consulta a los pueblos indígenas, siempre lo comento esto, y lo que han hecho es consultan para luego decir que bueno, la interculturalidad era solo para los indios. Pareciera que no pueden entrar en la interculturalidad los no indios, ¿no? Entonces creo que los indios, de hecho, ya venimos siendo interculturales desde el vamos, porque nos las obligaron, pero el resto aparentemente todavía se resiste, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, ¿qué políticas de Estado existe? Si hay, qué inserción o qué incidencia en las políticas de Estado existe a partir de las organizaciones indígenas en el Uruguay. Así que esa consulta nada más. Muchas gracias. Muy buena la exposición y rescatar todas esas historias, esos textos, ponerlos en común también, porque hay pueblos que por ahí es para conocer e intercambiar, ¿no? Gracias. Bueno, Mónica, después de Luis, quiere decir algo Rubén y después Silvia. Bueno, le contesto a Luis, que me habla, el Inchalá Luis, que habla desde Argentina, por lo que veo, por su apellido indígena, pienso que puede ser Coya, o no sé de qué pueblo, pero me gustaría saber después. Pero bueno, lo que aquí en Uruguay no existe ninguna política pública referido a pueblos originarios, específicamente hacia los pueblos, referida, ni siquiera en la educación, ¿no? No existe la educación intercultural en Uruguay, ¿verdad? Pero bueno, lo que en todos estos años, desde el 89 hasta ahora que estamos organizados, hemos tenido algunos pequeños avances en algunos ministerios. Por ejemplo, en el año 2008 participamos en lo que se le llamó el Congreso de Educación, no sé si se acuerdan ustedes, que se convocaron a todas las organizaciones, hasta en los barrios había reuniones para debatir sobre qué educación queremos, ¿verdad?, en nuestro país. Y bueno, el Consejo de la Nación Charrúa, que fue fundada en 2005, participó activamente en este debate, y bueno, en el Congreso participamos activamente y entregamos un documento de por qué en todos los niveles de enseñanza se debe de modificar la mirada hacia los pueblos originarios de la historia, y justamente tuvimos cierto éxito en primaria, en la revisión de los programas que se hicieron luego del Congreso. Hubo una revisión, hubo una reestructura de los programas de primaria, y en el programa de primaria, sí, mi hija es maestra, y bueno, conozco bien ese tema, aparecieron mucho más temas de pueblos indígenas. Por ejemplo, en primer año, segundo, en tercero, en todos los años hay algo de los pueblos, de la prehistoria, de la historia de los pueblos indígenas. Y en quinto de Ciencias Sociales, por ejemplo, habla de las primeras, quinto año en Ciencias Sociales, ¿verdad?, la materia de Ciencias Sociales de primaria, habla de las primeras presidencias, la presidencia del general Frutosa Rivera, y habla el genocidio de la población charrúa. Así, con letras textuales en el programa, ¿eh? O sea, que hay un reconocimiento también. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Y qué pasa? En los institutos de formación docente no se da esto. Entonces las maestras nos están continuamente llamando, cuando el 11 de abril, que un logro del movimiento de CONACHA es la ley 18.589, que declara al 11 de abril, que es justamente el día del genocidio, como Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Y esta ley estipula que en ese día la ANEP debería en todos los niveles de la enseñanza, se debería de recordar los hechos, de homenajearnos, de recordar, de hacer un recordatorio de los hechos ocurridos en Salsipuedes, ese día. Y justamente ahora, en el año pasado, Salsipuedes fue declarado sitio de memoria por la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, ¿no?, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero son pequeños avances, que no hay una política, no hay políticas específicas. En el MIDES, por ejemplo, hubo en el gobierno del Frente Amplio una
una apertura hacia lo nuestro, ¿no? Y bueno, en las políticas socioeducativas se aprobaron varios proyectos presentados por CONACHA y otros grupos indigenistas. Y bueno, en el MEC no hay mucho avance, y después hablo por ejemplo, en la Cancillería, por ejemplo, que yo estuve como asesora, sí se abrió un poco desde que a mí me nombraron asesora en el año 2014, ahí Uruguay ya. ¿Por qué me nombraron asesora? Porque desde las instancias internacionales empezaron a preguntarle a Uruguay, siempre decía, Uruguay sin presencia indígena, porque uno de los ítems de muchos convenios internacionales, no solamente de la OIT, sino otros, por ejemplo, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación y racismo, hay un ítem que es pueblos indígenas, que tiene que responder si hay racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas. Y Uruguay respondía, Uruguay no tiene ese problema, no tiene presencia indígena. Entonces, desde que a mí me pusieron asesora, por lo menos en los informes de Uruguay, me hacían, uno de mis trabajos era dar insumos para esos informes, y justamente ya no podía responder que no existía. Entonces, uno de los avances del movimiento charrúa, del movimiento indígena, es que bueno, Uruguay ahora a nivel internacional habla de que existen, ¿sí?, organizaciones que se autorreconocen como indígenas, y bueno, hay una población, en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, está medida esta población con ascendencia indígena, así nos llaman, así nos nombran, población. Discúlpame que te máximo corte. que hemos podido lograr. Perdona, no como pueblo indígena, pueblo originario. ¿Cómo anda el tema del... Sí. El Fondo Indígena, porque Naciones Unidas tiene un fondo que está dedicado a los indígenas, y que muchos estados han empezado a mover algo en función de ese fondo, ¿no? Y que hay, ¿cómo está ese tema ahí en Uruguay? Si está recibiendo ese fondo indígena, y qué están haciendo con ese fondo indígena. Buenísima pregunta. Primero, que en la presentación de Nelson Caula, lo que pasa es que cuando Nelson Caula se quedó en la historia, yo fui delegada ante el fondo, pero del año 2010 al 2014. Después ya no fui, ahora es un compañero que se llama Javier Delgado, que también es de mi comunidad. Javier está haciendo una tarea espectacular como delegado indígena ante el FILAC, y bueno, está todo el tema de la ratificación del convenio, está haciendo todo un acompañamiento del FILAC. Si bien tuvimos un proyecto en el año 2014 más bien educativo interno, y hicimos un foro en la Intendencia, avances hacia la implementación, la ratificación del convenio, que sí el FILAC nos financió, y también toda una serie de talleres en el interior para empoderar a los charrúa, a los guaraníes de hoy, sobre qué son los derechos indígenas y qué es el convenio, porque nadie acá en Uruguay sabe lo que es el convenio 169. Es como algo raro, nadie lo conoce. Entonces sí, hicimos toda una campaña, ¿verdad?, que el FILAC nos aprobó en un proyecto, pero actualmente lo que está dando es apoyo técnico, es apoyo también moral y técnico, está dando un apoyo técnico con especialistas, hay un especialista que es uruguayo, que trabaja en un observatorio del Fondo Indígena, que es un observatorio de derechos humanos del FILAC, que se llama Ricardo Changala, que es uruguayo, que da la casualidad, pero vive en Costa Rica, y bueno, trabaja ahí en el Fondo Indígena, y él justamente estuvo participando como asesor de los pueblos mapuches de Chile, lo llamaron, para poder, estaba asesorando en la redacción de la nueva constituyente en Chile. Entonces es una persona que sabe muchísimo, y la verdad que nos está ayudando muchísimo, y bueno, y el FILAC está haciendo ese acompañamiento. Ahora no tenemos ningún proyecto de esta índole con el FILAC, en la actualidad no tenemos ningún proyecto, pero bueno, el FILAC es importante porque nos da un marco, tiene uno de los lineamientos del FILAC, una de las políticas, es justamente el diálogo, ¿verdad?, entre estados y pueblos indígenas. El FILAC es un organismo tripartito, donde participan los estados. Uruguay ratificó el convenio constitutivo del Fondo Indígena en el año 1989, en el año 1999. Y recién en el año 2005 pasó a ser miembro pleno y activo del FILAC, el Uruguay. Y entonces tuvo que enviar un delegado indígena, y ahí fue que como CONACHA nosotros fuimos después de un largo batalla ahí en Cancillería, nos reconocieron, y bueno, estamos enviando, siempre se envía un delegado indígena, aparte de un delegado gubernamental.
pero el fila recién ahora está teniendo un poquito más de presencia en Uruguay, con este uruguayo Changala que está haciendo fuerza para que también, o sea, que ha sido más sensible. Y en todos estos años el FILA también ha tenido un gran impacto en el movimiento charrúa por su universidad, que tiene una universidad indígena intercultural, y que muchísimos miembros del CONACHA han sido formados en esta universidad indígena. Entonces, esto sí ha sido un beneficio grande para nosotros, porque ahí nos hemos formado muy bien, y bueno, hemos tenido todo un contexto, ¿verdad?, con otros pueblos indígenas, como que ahí hay muchas redes, bueno, está el EGMIA, está el COICA, nos hemos vinculado con otras redes regionales de organizaciones indígenas, que es muy importante para nosotros trabajar en red. Y Luis, te digo que nos faltaría hacer una coordinadora del sur, que siempre decimos, el COICA son la coordinadora de organizaciones indígenas del Amazonas, que nuclea a todos los amazónicos de Colombia, Ecuador, hasta de Bolivia, de la selva, Perú, por supuesto Brasil. Después está la CAUI, Mónica, que nuclea toda la parte andina. él no es argentino, está en Bolivia, vive en Bolivia, viene a la Argentina, ¿está? El Luis Romero. David, te digo por el tema de hacer algo en la zona. Quería aclararte que él, la procedencia, la residencia es en boliviana. Nada más. Como me habló de Argentina, pensé que era Argentina. Disculpe. Pero no existe una CAUI o un COICA del sur. Entonces, los pueblos del sur, más del sur, digamos, por decirlo, ¿no? A muchos son pueblos transfronterizos, como el pueblo mapuche. El pueblo charrúa mismo es transfronterizo, porque hay muchos charrúas en Entre Ríos, muchas organizaciones de charrúa, en Río Grande del Sur también. Pero no estamos organizados, no estamos nucleados como coordinador así regional, eso faltaría. Bueno, y no decirles eso, que no existe aún, porque no somos reconocidos como pueblos originarios. ¿No hay charrúas en Brasil? Sí, hay sí. Sí, Hay, yo conocí, sí. Bien. Guillermo, me gustaría que Rubén, que hablara Silvia Esteves, que no la conocemos, y que, en fin, perdón Rubén, darle un poco la participación a alguien que no es del conversatorio. Bueno, Silvia, entonces. Y Silvia de Amadeo. Silvia, un orgullo escucharte. El audio. Le cedo la palabra a Silvia Esteves, que es una nueva integrante del conversatorio. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien. Bueno, me presento. ¿Qué tal? Soy Silvia Esteves. Soy de Bascuadén, Chalá, y también soy descendiente charrúa. Esto se me hizo ver en las documentaciones antiguas, en las cédulas de mi madre. Existía un código de huella digital, que capaz que ustedes saben de esa existencia, que antes, en las antiguas cédulas, mi madre cuando tenía 16 años, yo tenía esa cédula guardada por la foto, y cuando me encuentro, siempre tuve mucha pasión y sabiendo que era descendiente, pero con esa cosa de que no estaba segura, que de alguna cosa, mi abuela todavía vive, y se constató porque Javier Delgado, este delegado que habla Mónica, que es excelente, hace una tarea excelente, junto a Mónica, él se acercó a mi familia, entonces me conoció a mi abuela, escuchó la oralidad, no había dudas en eso. Y cuando yo le muestro que yo tenía esas cédulas y esos documentos, la cédula de mi madre, por el aspecto se la estaba mostrando yo, no sabía que era tan valioso en cuanto a un documento. Entonces ahí salta que él en realidad buscó en el registro o algo así, y me confirmó que sí, que ese código, que ahora no la tengo acá porque si no se las mostraba, era directamente de los charrúa, que anteriormente todo eso se iba registrando, aparentemente. Bueno, lo que, bueno, estoy participando porque cada vez me involucro de a poquito más, porque es muy lindo el grupo humano. Estamos también, soy supervisora forestal y trabajé muchos años, antes de ser supervisora, en un vivero de flora nativa. Reproduje muchísimas especies nativas. Entonces mi forma de llegar a la comunidad es transmitir lo nativo, que es de esta zona.
Bueno, pero con eso estamos haciendo sembrando ancestralidad, que es en La Teja, en el invernáculo de Bascuadén Chará, y ahí estamos abiertos a todo el que quiera participar, bueno, a todos esos talleres y esas cosas que se están dando, muy lindas. Y bueno, yo hoy me enteré de esto y quise participar un poco también para aportar un poco lo que no quiero dejar de decir, que por eso levanté la mano a Luis también, qué se podría hacer como para, él decía como para el resarcimiento, digamos. Yo creo que también tenemos que ir, la educación es fundamental, todo esto de llegar a que se escriba la historia como es, pero también el tema, también, como estoy todo en lo supervisal, conocí que hay un aspecto en la ley 15.939, que los artículos son el 24 en el capítulo 5, y el 32 y el 36, artículo 24, 32 y 36, que habla del bosque nativo, evidentemente, ¿no? O sea, que es parte de esta historia, de este plano, de esta geológicamente, geográficamente, como somos nosotros. ¿Qué pasa? Hay una ley que no se puede tocar el monte nativo. Entonces esa ley, es muy largo para contarlo acá, pero lo que les digo, y ya me despido, es que si se atreven a ver esos artículos, pueden ver que si hay una asociación, puede, el Estado junto al propietario, puede reconocer a esa asociación para el manejo ambiental, para el manejo educativo, para aportar. Entonces, ¿qué mejore que el resarcimiento a los que es las asociaciones indígenas? Son tan pocos los montes nativos que hay, porque realmente saquearon todo, y todo eso, que es muy interesante también, como que llegar por ese punto al Ministerio de Ganadería, y ver también que como que nos recuerda a lo que fue esa emboscada por tierra. Entonces no hay tierra, no es que reclamemos tierra en sí, pero sí, como dice bien la ley, que no la escribimos nosotros, sino que ya estaba desde 1980 y algo. En el 68 se empezó a escribir, porque une toda la ley forestal, ¿no? No solamente la indígena ni la nativa, pero sí aclararon que los montes no se pueden tocar, y que puede alguna asociación, junto con el propietario, si está de acuerdo, el propietario dejar entrar a esa persona, a esa asociación, a enseñar, a recibir escuelas, a limpiar, a todo eso. ¿Está? Ese es mi humilde aporte, que puede ser una de las patas que se puede encaminar. Así que doy paso a otra persona que quiera, y cualquier cosa estoy disponible. Mónica sabe dónde estoy, dónde encontrarme, así que un gusto y muy interesante todo lo que se ha dicho. ¿Está? Espero por Muy bien. acá. Mónica, muchas gracias por la intervención. Y bueno, estuvo buena la idea de que Caula pasara, se interesó al toque, y fue idea de él el hacer esto al aire. Yo lo que quería decir es que a mí lo que me llama la atención, y lo mencionaste vos, Mónica, justamente, creo, que acá se sigue hablando de ascendientes o descendientes de charrúas, digamos, cuando en realidad son charrúas. O sea, no es un tema de que soy descendiente de, como son charrúas, y se tiene que reconocer, y hay que reconocerlos como charrúas. Y este es otro país, así tenga 10 personas, que tiene que ser otro país plurinacional. Porque el decir descendiente le quita valor, le quita fuerza, le quita importancia. Es como que, sí, son uruguayos, pero ahí vienen de allá de unos indios. No, son charrúas, y hay que reconocerlos como tal. El problema es que en este país, igual que en Argentina, igual que en Chile, 3 países que fueron colonizados por colonos, el problema sucede más o menos lo mismo. Ayer o antes de ayer, en Argentina, Victoria Villarruel, que es la diputada del partido de Libertad Avanza, habló de los mapuches, diciendo que los mapuches querían ocupar un territorio argentino y querían destruir y desmembrar a lo que es la República Argentina. O sea, una total incoherencia
partida desde un punto de vista de esta gente que es incoherente en sí mismo, pero que suma votos, y que es escuchada y que tiene voz, es increíble. A mí lo que me da la impresión del tema del indigenismo en Uruguay es que, a ver, Uruguay es una cosa rara porque en nuestro principal deporte, o cada vez que alguien hace una gesta imposible, le llaman, no, es la garra charrúa. Pero por otro lado, somos racistas, somos clasistas, no los reconocemos como ciudadanos charrúas, o sea, me da la impresión de que tendrían que, entiendo de que las instancias son a través de la política de Estado, pero tal vez organizando acá algún gran evento donde participen hermanas y hermanos indígenas de otros países, que llame la atención, que movilice a los medios, tal vez eso puede dar algo más de visibilidad y de que la gente entienda lo que está sucediendo y que sea cubierto realmente por los medios. Porque si bien con el Frente Amplio de nuestros indígenas, ¿no? Y bueno, y otra vez lo lamentable, esa es la idea que se me ocurre a mí, ¿no? De hacer una convención de varias que tenga realmente importancia y que se haga acá en Uruguay. Y lo otro que quería, otra vez, ¿no? Aparecen los franceses, los inventores de los derechos humanos, que no se los reconocían a los negros y que no se los reconocían a los indígenas, ¿no? Entonces ese doble discurso de lo que es el manejo de los francesitos, ¿no? Entonces, yo quisiera que nosotros también, o sea, porque esto de la decolonización viene de adentro de cada uno, o sea, nosotros tenemos que realmente sentirnos de que reconocemos a los hermanos charrúas como hermanos charrúas, como conciudadanos, y que reconocemos a los hermanos afro, se le diga negro, se le diga como sea, pero que los reconocemos como tal, y no utilicemos, porque si algo que se ha instaurado en Uruguay, y nadie puede decir que no, es que la palabra negro y la palabra indio se ha utilizado siempre como insulto, es increíble, es insólito, y se sigue utilizando. Entonces, interiormente hay que buscarle la vuelta, ¿no? Para eso estamos tratando de decolonizarlo, ¿no? Descolonizarnos, perdón. Bueno, saludos a todos, una disculpa, tuve problemas con esta tecnología, quiero saludarle desde el corazón. Buenos días o buenas tardes, siempre se me ha hecho muy simple. Quiero decirle a Mónica que no ¿cómo está tu corazón? Así saludamos todavía. Y a todos también, que no ¿cómo están sus corazones? Te saludo desde el sur de la isla de la Tortuga, en territorio comanche. Yo soy Purépecha Mazatlinca. Y te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo es el nombre propio de los charrúa? Porque a nosotros nos apodaban tarascos. Pero nuestro nombre es Purépecha, que quiere decir gente visitadora o gente de la tierra colorada. Eso es como nosotros nos autodenominamos. Mónica, esperando que... Bueno, es un placer escuchar a cada uno de ustedes, a todos. A Silvia me emocionó porque es una hermana que hace poco que está, bueno, más o menos relativamente poco que está en mi comunidad, pero ha hecho un gran aporte, ustedes no saben cuánto, es una especialista en todo lo que es temas de monte indígena, árboles nativos, plantas nativas, nos ha aportado muchísimo desde su hacer. Bueno, encantado Phil y también Delgado, muchas gracias por ese saludo. Yo te podría decir Jaruj, Inchalá, que es como un saludo en nuestra lengua que significa algo así como bienvenido, hermano.
Y bueno, lamentablemente no tenemos noción de cómo nos decíamos a nosotros mismos. Sabemos que en lengua chaná, que es una lengua de la misma, el pueblo chaná es un pueblo que estuvo en estas tierras, pero también en lo que hoy es Argentina, y hubo una continuidad en su lengua, y hay un hablante, anciano ya, que supuestamente el que conservó la lengua, que se llama Blas Jaime, y él dice que no es charrúa, es charrúa, dice que es la fonética, charrúa, que así como le decían a los charrúas, los chanás, que eran pueblos hermanos, ¿no? Que tenían el mismo tronco lingüístico, de la lengua chaná con la lengua charrúa. O sea que seríamos los charrúa. Pero bueno, lamentablemente no sabemos exactamente si teníamos otro nombre antes o no, pero bueno, nos gusta esta forma, porque para nosotros también es un nombre de resistencia, un nombre político, pero también nos da mucha rabia cuando se usa ese nombre solamente para decir la garra, charrúa. Es como que hay una utilización desde mediados del siglo XX, como justamente para el centenario cuando se festejó el centenario de la República Oriental del Uruguay. En los centenarios empezó a tener la necesidad de tener un indio propio, como decía, no sé si fue Rubén o creo que fue Eduardo. Ese indio propio que para creo que es que le llaman en el fútbol, ¿no? Los aztecas le llaman a la selección mexicana, ¿no? También se le llama, bueno, a los paraguayos, los guaraní, y acá los charrúas. Pero es como una utilización, como no tenían un pueblo vivo que le pudiera contestar, ya que ya estábamos como, entre comillas, muertos, extintos, no había un sujeto de derecho que pudiera contestarnos a esa utilización. Es que bueno, se hace toda una romantización también de lo que es charrúa. Hay toda una literatura fantástica a partir de Tabaré, una idealización también de nuestros ancestros, pero también el indio de ojos azules, que era Tabaré, ¿no? de ese mestizaje. Bueno, y somos también hijos de esos mitos, porque son realmente mitos mitos fundadores de la realidad de hoy, ¿no? Somos de lo que hoy vivimos, ¿verdad? No podemos escapar de ese, no sé cómo explicar, de ese paradigma, como una especie de paradigma también del indio. Por un lado, al indio se lo considera muerto, es un indio muerto, ¿no? Pero también es un indio idealizado, donde están las monedas, en los sellos, y un indio símbolo de la patria, un indio nacionalista. Nada que ver con... Sí, para que quede ahí y no en brome. ¿No? Exactamente. Bien, en bronce. No, seguro de bronce. Lo mismo han hecho con Artigas también. Está Silvia anotada. Bien. Después Gracias, Mónica. Bueno, nada más quiero darte las gracias. De tu relato me recuerda mucho la parte norte de la madre patria. Parece ser que es muy parecido cómo se llevó a cabo todo este genocidio, tanto en el norte como en el sur. Y muchas gracias, una exposición bastante, no sé cómo decirlo, fantástica, hermosa, buenísima tu exposición. Muchas gracias por estar con nosotros. Silvia. Mónica, bueno, te agradezco muchísimo toda tu exposición. Me has desasnado sobre la historia. Y quisiera retomar un nombre, una frase que dijo Silvia Esteves: sembrando ancestralidad. Y en relación a esto, yo pondría en valor algo que creo que funciona como un chip que nos desorienta, de esta cosa de conocemos a partir o aseveramos a partir de documentos, ¿no? O sea, de la palabra escrita. Y yo creo que se olvida en ese sentido, se silencia todo estos mitos, estas construcciones que vos comentabas que eran de puertas hacia adentro,
que permanecen, que están vivas, absolutamente vivas. Y también se minusvalía, digamos, el tema de la oralidad, que me parece fundante en todos los pueblos, ¿no? Por más que no perduren las lenguas, hay una transmisión oral que es mítica, que es aquellas palabras que resuenan todo el tiempo, ¿no? De madres a hijos, de padres a hijos, y que están en latencia, ¿no? Y yo creo que sembrando ancestralidad tendría que ver con la oralidad, ¿no? Ese poder de reconstruir esa percepción, ese sentir, ese pensar, desde ahí, desde la propia oralidad. Y también desde los bosques nativos, ¿no? Porque, como diría un filósofo boliviano que nosotros seguimos, Juan José Bautista y Rafael Bautista, los hermanos Bautista Segales, los alimentos, los frutos de la tierra, tienen una información que es consumida por el propio habitante. Y una forma de decolonización sería volver justamente a los bosques nativos, a los frutos de la tierra, de acuerdo a la geografía, mantienen una energía y una producción, digamos, de sentido, más allá del producto en sí, ¿no? Y es una buena manera, me encanta lo que estás haciendo, Silvia, me parece que es un gran aporte a la lucha reivindicatoria del pueblo charrúa. Te agradezco, Mónica, infinitamente tu exposición. Gracias. Así que, Mónica, te agradecemos muchísimo. Yo te agradezco personalmente y en nombre del conversatorio. Nosotros nos vamos a quedar charlando. Puedes ir tranquila que vamos a hablar muy bien de ti. Porque quedamos charlando porque somos un grupo que nos gusta después reflexionar sobre lo que pasó. O sea que quedan invitados todos los que no tengan que retirarse por algún motivo a charlar un poco sobre el conversatorio y sobre lo que aconteció hoy, que fue muy, pero muy importante. Gracias, Mónica. Bueno, para mí un gran placer, ¿no?, estar aquí en este grupo de mentes tan brillantes, porque veo que mentes, corazones, porque acá también está el corazón, la esencia, como habló Silvia, la esencia. A mí me gustó muchísimo. Yo creo que las plantas, las piedras, el agua tienen memoria genética, que también nosotros tenemos. Nuestros cuerpos tienen memoria, así como también los frutos, las semillas que se transmiten de generación en generación, tienen memoria de tantos cambios climáticos, de tantas guerras, de memoria de esta tierra. Entonces lo que habló Silvia, justamente ahora termino con esto y tengo que empezar con el proyecto. Yo coordino Sembrando Ancestralidad Charrúa, que nosotros a veces decimos Sembrando Ancestralidad, porque es como el diminutivo, que pueden verlo. Empezamos a tener una página en Instagram ahora, que se llama @Sembrando Ancestralidad, lo pueden buscar, hay algunas fotografías, estamos iniciando esa página. Ahí cuenta un poquito de quiénes somos la comunidad Vasco Chalá. Silvia es nuestra asesora estrella de este proyecto, que también estamos haciendo también, no solamente acá en La Teja, porque la comunidad Vasco tiene 2 patas, también en el Cerro de la Ventana, en Coarimbó, estamos también ahí en un predio de casi 3 hectáreas, en un monte indígena, en la Sierra de Tambores, que es cerquita de Valledén, para ubicarlos, entre la sierra, entre las cañadas, entre las cascadas, que esa es la tierra ancestral charrúa. Bueno, es la recuperación de los cultivos, maíz, poroto, zapallo, que acá se cultivaron hace 4.000 años. Acá hay maíz nativo de 4.000 años de antigüedad, ya descubierto por los arqueólogos, en los restos de los monteros quedan los fitolitos, los análisis y los fitolitos muestran que hace 4.000 años acá se domesticaban. Entonces, esa memoria que se activa desde el presente, ¿verdad?, en el monte, las plantas medicinales, las plantas, estamos concentrados en lo que puede de repente invitar a Silvia el miércoles que viene, tener una pequeña, ya al final, dar un tiempo para que ella hable del monte indígena, de esa memoria, de las plantas nativas, de las plantas medicinales, que ella tanto sabe,
que estaría buenísimo, porque justamente se trata, sabemos que la parte cultural, o sea, nuestra, ¿verdad? La cosmovisión, tiene que ver también con la salud, la medicina, pero también, como dijo Silvia, en la esencia de lo que comemos, el alimento que comemos todos los días, que recuperar esos alimentos nativos implica, al comerlos, al hacerlo materializarlos, tragar esa esencia, entrar esa esencia a nuestros cuerpos. Somos cuerpo-territorio. No hay que olvidar, somos cuerpos territorios. Las líneas azules que se hacían eran las aguas, las cañadas. Muchas cosas para contar, que el miércoles que viene me gustaría seguir profundizando, hay muchísimo para contar de nuestras prácticas, de la luna, el vínculo con la luna, el vínculo de los cultivos, porque éramos también horticultores, el cultivo de la luna con las plantas, con las medicinas. Y esto es muy interesante, porque es una riqueza, pero profunda, que nosotros podemos aportar a toda la sociedad. Esa es la interculturalidad. Nosotros no somos los pobrecitos, los desgraciados. También somos ricos, tenemos esa riqueza cultural de conocimientos ancestrales, tradicionales, que fueron ocultos y que hoy estamos queriendo visibilizar, transmitir a las generaciones, sean descendientes, sean indígenas o no. Y también me gustaría profundizar el miércoles que viene en ese empoderamiento, del descendiente al somos charrúas del siglo XXI. Y Huascuadén Chalá, los saludo con nuestro saludo también, levantémonos hermanos, que significa... Huascuadén Chalá, Mónica. Chao, Mónica. Gracias.